La frase que me ha parecido bonita y que la he puesto aquí es: quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, y que se confirma, redundando un poco, en la confirmación, en donde fortalecemos nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo. Con la fiesta de Pentecostés llega a su culminación la solemne celebración por la Iglesia de la cincuentena pascual. Después de haber celebrado a lo largo de estos 50 días la victoria de Jesús sobre la muerte, su manifestación a los discípulos y su exaltación a la derecha del Padre. Hoy la contemplación y la alabanza de la Iglesia destaca la presencia del Espíritu de Dios y la entrega por el resucitado de su Espíritu a los suyos, para hacerles participar de su misma vida y constituir con ellos un nuevo pueblo de Dios. Es como el resumen de Pentecostés, con la fuerza del Espíritu Santo a los confines de la tierra, ser los testigos, la fuerza del resucitado, y constituirnos en ese nuevo pueblo de Dios. Habrá en la Biblia muchos momentos en los que se habla del Espíritu de Dios y luego del Espíritu Santo, luego de la resurrección de Jesús. Es muy bonito en el libro del Génesis: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y habla de que la tierra era una soledad caótica, y en esta soledad caótica el Espíritu de Dios aleteaba. Indican que en las situaciones más caóticas se hace presente el Espíritu para ordenar estas situaciones. Ordenar en el sentido de organizar. No sé si es que el día de hoy tengo a mi ayudante, si no solicitaría, Juanito, por favor, que me ayudes con la oración inicial. Está en 2 diapositivas. Oración inicial. Ven, Espíritu Santo, y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Ven, dador de gracias. Ven, luz de los corazones. Consolador magnífico, dulce huésped del alma, su dulce refrigerio. Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Amén. Como ya hemos visto muchísimas veces, el primer paso de nuestra lección divina es la lectura, y nos concentramos en qué dice el texto. Sabemos que de un texto podemos sacar muchísimos elementos, muchísimas reflexiones, muchísimos mensajes. Nos centraremos en algunos 2 aspectos pequeños para poder realizar nuestra oración. Recordemos que al leer el texto debemos fijarnos en los tiempos, en los espacios, en el escenario en el que se desarrolla el texto relatado, los lugares, los personajes, las palabras, las frases más importantes que pueden llegarnos para nuestra reflexión. El libro, como habíamos dicho, el Padre Osquitar nos ha sugerido hacer la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. De igual manera, me gustaría que alguien nos ayude leyendo. Está en 2 diapositivas la lectura para el día de hoy.
No sé si Marcelito Rosas podría ayudarnos leyendo. Con todo gusto, hermana. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según ese tu espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones debajo del cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos los galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oíamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. En este momentito, como un símbolo de que recibimos nosotros también estas lenguas de fuego, vamos a encender nuestro cirio y vamos a intentar sentir y recibir esta presencia del Espíritu que ya se nos fue dada. A actualizar esta presencia del Espíritu en cada uno de nosotros, de nosotras. Y hacemos un momentito de silencio mientras miramos la luz. Cómo esa fuerza del Espíritu ha transformado nuestra vida y sigue transformándola. Continuamos. Acercamiento al texto. Estás repetido. Vamos haciendo un poquito de insistencia para cuando nosotros podamos hacer nuestra lección divina. Preguntas de acercamiento al texto. ¿Cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué te sugieren las imágenes del viento y el fuego? ¿Quiénes escuchan su testimonio? ¿Qué reacción provoca en ellos la predicación de los apóstoles? ¿Qué significó para ellos, hombres y mujeres, la venida del Espíritu Santo y cómo cambió su vida? Habíamos visto ya el domingo pasado el tema de la ascensión del Señor y luego este domingo tenemos el día de Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés?
Son 7 semanas después de la Pascua. 50º. Pentecoste en griego. Esto sabe mucho el padre Osquitar. Se hacía en esta fiesta de las semanas, que se llamaba la fiesta de las semanas, los judíos hacían la ofrenda de las primeras espigas. Posteriormente, en esta misma fiesta, se realizaba el encuentro de la alianza del Sinaí. Ahora, este nuevo Pentecostés es esta nueva alianza, esta nueva ley, que ya no es como en el Sinaí escrita en una piedra, sino en el Espíritu y en la libertad. Con Jesús, con Jesucristo, con Jesús resucitado, se hacen nuevas todas las cosas. Reflexionamos algunos elementos, como por ejemplo, el gran estruendo que se dio dentro de la casa, en donde estaban todos temerosos. Dentro de esta casa se da esta sacudida, se da esta gran irrupción del Espíritu. Se habla de un gran viento, este viento teofánico que representa la presencia de Dios, que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo mueve. Se dice que en griego igual la palabra viento es la misma palabra para decir espíritu. Otro elemento bonito, que es el que estamos teniendo aquí, es el fuego, que también es el elemento de la divinidad, que muchas veces nos dicen es la luz, es la transformación, es como cambia el fuego las cosas. Las lenguas de fuego, en cambio, es esto que tiene que ver con la voz, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con la proclamación del evangelio. Estas son las lenguas del Espíritu. Y miren cómo el Espíritu, el fuego de Dios, se reparte en todos, se reparte para todos. El Espíritu se reparte, se posa en cada uno, se posa y se establece, se queda con cada uno de quienes lo recibieron. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. También dice el texto, vamos a volver un ratito al texto, en donde dice, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados, se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. A lo mejor no tenga tanto que ver con esto, pero me gusta decir que el lenguaje del amor es el lenguaje universal, el que todos entendemos y el que todos debemos hablar. Es el lenguaje del amor de Dios. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Seguramente que todos nosotros hablamos en lenguas. El segundo paso es la meditación. ¿Qué me dice el texto? ¿Cuál es el mensaje del acontecimiento de Pentecostés para nosotros y nosotras aquí y ahora? Con esta fuerza del Espíritu, hablamos en lenguas, llegamos con el mensaje, somos los testigos, estamos siendo los testigos hasta los confines de la tierra. Sentimos al Espíritu como fuerza que nos libera de nuestros miedos. Yo tengo muchos miedos, muchos temores. Invoco mucho a la fuerza del Espíritu para poder superar. ¿Cómo lo acogemos cada uno de nosotros? ¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo hoy? A nivel personal, a nivel comunitario.
Testigos del resucitado. Es como la frase impactante, ser testigos del resucitado. Este acontecimiento del Pentecostés, de la irrupción del Espíritu, de la promesa que se cumple del Paráclito que nos había ofrecido Jesús, primero se da entre los judíos y luego muchas otras manifestaciones del Espíritu que aquí tenía anotadas. En Hechos 4:31, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Normalmente la palabra espíritu está relacionado con la fuerza y con la valentía para ser testigos. Hechos 8:5-25, en Samaria, luego en el bautizo de Cornelio, y así tendríamos muchas otras manifestaciones del Espíritu. Por la fuerza del Espíritu Santo se realiza este testimonio. Y con el tema de las lenguas estamos hablando de la universalidad, llevar la salvación sin fronteras, primero a los judíos, como dice, y luego a los confines del mundo, a todos los pueblos de la tierra. Esta buena noticia en la que cada uno lo puede entender en su propia lengua. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo irrumpe en la comunidad, llega a toda la comunidad, se anuncia en comunidad, se consolida la comunidad, se buscan nuevos miembros para la comunidad. Esta comunidad que recibe el Espíritu Santo se convierte en el nuevo Israel. El nuevo Israel se hace misionero al recibir el don del Espíritu Santo. Este acontecimiento de Pentecostés nos enseña hoy a las comunidades cristianas y a cada uno de nosotros también a salir de nuestros círculos, de nuestros grupos exclusivos, de nuestra comodidad, para anunciar fuera de nuestras fronteras que es posible la esperanza, porque el Señor ha resucitado. Este texto tiene que ver también con el Espíritu. Y vamos a ver rápidamente así, con flashes, con luces, con destellos nomás, sobre lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Solo medio minutito para ver cuál de estos frutos del Espíritu nosotros los vivimos, a nosotros nos hace falta o nos comprometemos a hacer crecer dentro de cada uno. Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. En Gálatas 5, 22 al 26, para que puedan releer en algún momentito. ¿Qué le respondo yo a Dios? ¿Cuál es mi alabanza por este don del Espíritu Santo? Juanito, ¿me ayudas, por favor? Está también en 2 diapositivas. Gracias, Señor, por tu Espíritu derramado en nuestros corazones. En Pentecostés, fecha del nacimiento de la Iglesia para siempre. Gracias por sellar con nosotros la verdadera alianza que nos une a ti. Por tu sangre derramada y tu cuerpo entregado,
alianza que nos abre a la libertad interior, capaz de trascender los muros físicos, materiales y visibles, para movernos con las alas del Espíritu que nos da la osadía suficiente para proclamarte, anunciarte y dar testimonio de ti en todos los ámbitos donde nos encontremos. Gracias porque en la comunión has derramado tus dones. Por eso, gracias por el don de la comunidad que reunida en una sola fe, en un solo bautismo y en un solo Señor, reconoce la Trinidad Santa, obrando con su gracia la plenitud de tu Espíritu. Gracias porque no estamos solos ciertamente, porque cumples tus promesas una y otra vez. Aumentanos la fe para que mantengamos viva nuestra esperanza en ti, para que no nos dejemos llevar por el desánimo ni de ninguna sombra que apague tu presencia misteriosa en lo cotidiano, donde se va renovando Pentecostés. Amén. Amén. El cuarto paso de nuestra lección divina es la contemplación. ¿Qué mirada nueva nos invita a cultivar? El mensaje de la fiesta de hoy nos ha de llenar de ilusión. El cristianismo es una forma de vida distinta, nueva alternativa a lo que nos suele presentar la sociedad. Cree en el amor, en la esperanza, en la fe. Cree profundamente en el ser humano, porque el ser humano, si quiere, está lleno de Dios, lleno de su espíritu. No podemos callarnos de este mensaje tan inmenso. Estamos llamados a anunciarlo y a vivirlo con intensidad, para que los demás nos vean y puedan decir, mirad cómo se aman, son cristianos. Si pudiéramos repetirlo, mirad cómo se aman, son cristianos. Que esta frase quede dentro de nosotros y podamos ser este testimonio, que puedan mirar cómo nos amamos. Ah, claro, así viven porque son cristianos. Nuestro compromiso. Tenemos aquí los 7 dones del Espíritu Santo. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad, el temor de Dios. Los tenemos. Quizá necesitemos afianzarlos más, desarrollarlos más dentro de cada uno, de cada una. El Espíritu Santo actúa como una ayuda, una fuerza, una energía real que nos inunda, pero que no se deja ver. Solo a la larga podemos constatar que realmente ha estado ahí, actuando, transformándonos, enriqueciéndonos. Nuestro compromiso, nuestra acción. ¿A qué nos impulsa el Espíritu Santo hoy, personal y comunitariamente? Que la respuesta a esta pregunta sea nuestro compromiso diario. Cuando tengamos un tiempito también podemos leer primera carta a los Corintios, capítulo 12, en donde nos habla de los diferentes dones espirituales, pero que el Espíritu es el mismo. De los diferentes ministerios, pero que el Espíritu es el mismo. De la diversidad de obras, pero que el Espíritu es el mismo. El don de la palabra para unos, el don del conocimiento para otros, el don de hacer curaciones para otros, el don de la profecía, el poder de hacer milagros para otros, el don de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas, pero todos bajo el mismo Espíritu. Terminamos nuestra oración con esta canción de Lléname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Hubo algunas mujeres y estuvo María presente con los discípulos, con los apóstoles en todo este proceso. Saludemos a nuestra Madre que acompañó a Jesús y a la comunidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Podemos continuar.